Ahora miramos lo que ustedes encontraron en los protozoarios, si hay alguna duda para orientarles cómo también van a estudiar. Entonces, bueno, de los sermitos, vamos con los sermitos. Los sermitos son el otro grupo grande en la clasificación de los parásitos. Vimos los protozoarios, se puede también ustedes buscarlo. Y este es el grupo de los helmintos. Entonces, en los helmintos, pues ellos tienen unas características muy particulares. Los gusanos, que esos gusanos van a ser en sus morfologías de manera cilíndrica, planos. Entonces, encontramos gusanos cilíndricos y encontramos gusanos planos como las tenas. Ustedes vienen nematos, pero los helmintos están los nematos y entre los nematos, trematos y cestos. Esos son los tres grupos. Helmintos, se vienen nematos, trematos y cestos. Y ya pues cada uno se divide de acuerdo a la ubicación donde van a estar. ¿Cómo están? Bueno, importante la epidemiología de los parásitos, la zona, las distribuciones geográficas, los parásitos generalmente y estos helmintos están establecidos en los, digamos, las regiones tropicales y subtropicales, en las áreas húmedas o en áreas también de intenso calor, porque ellos resisten adversidades del clima. Entonces vamos a encontrar que es muy característico que estos gusanos se puedan observar de manera macroscópica, pero también sus formas de vida microscópicas. Entonces, en el caso, digamos, de resaltar en el curso, es tener presente cuáles son las formas de vida del parásito y dónde conozco, me doy cuenta de cuáles son las formas de vida del parásito. Buen día, en el ciclo de vida de ese parásito. Entonces, estos parásitos se van a alojar o van a tener un tropismo específico por el intestino delgado o el intestino grueso. Decía entonces que el tamaño pues, de estos gusanos podemos observarlos macroscópicamente, pero en sus etapas de vida evolutiva, como es la larva o como es el huevo embrionado, hay que observarlo al microscopio. ¿Listo? De allí entonces que esas son unas formas diagnósticas. Un examen muy común es el copro parasitoscópico, que se manda y pues la muestra son las heces o la materia fecal para usted entonces buscar allí, para buscar las diferentes, digamos, formas de separación. ¿Cómo se llama el examen? El copro parasitoscópico es el mismo coprológico, la lo que podamos Sí, en pruebas, profe. Copro parasitoscópico. El copro parasitoscópico. Sí, es el coprológico, solo que cuando ustedes mandan copro parasitoscópico, pues ya uno se enfoca específicamente en buscar formas de parásitos. Bueno, en Ascaris lumbricoides es uno de los nematodos, helmintos o de los helmintos nematos, mejor nos vamos a demostrar la particular, es de mayor tamaño de ese grupo. Entonces hay hembra y macho. El macho pues es un poco más largo, más grande que la hembra, y el más pequeño son el Strophiloides estercoralis, que mide de 2 a 2.5 centímetros. Bien, entonces ahí tenemos los tres grandes grupos de los helmintos: nematodos, trematodos y cestos. Estos dos grupos pues son gusanos planos. Aquí tenemos entonces una fotografía de una hembra, de un helminto nemátodo, y este sería una hembra probable de un Ascaris lumbricoide. Ellas tienen útero, vagina, cutícula, intestino, todas esas partes las tienen
que van a estar distribuidas, digamos, en todo su cuerpo cilíndrico. Los trematos, miren que tienen, esta es pues el gusano adulto y tienen una forma como de hoja. Y las tenias que son planas. Entonces ellas, y este es el gusano adulto, tienen escoles y estos escoles tienen unos ganchos y esos ganchos les sirven a ellos para aferrarse. Todos los parásitos, principalmente estos parásitos, se aferran o se adhieren a la mucosa intestinal. ¿Para qué se adhieren? Para recoger los nutrientes. Se alimentan pues las hembras de sangre ellos van haciendo, digamos, pequeñas úlceras en el tiempo y van tomando sangre del hospedero y posterior entonces esa es una consecuencia, los estados anémicos en las personas parasitadas o desnutridas también, porque pues el parásito va comiendo el alimento de ese hospedero. Y aquí encontramos entonces toda esta longitud que está dividida, ustedes ven aquí como un metro, esas porcioncitas son las proglótides. Y las proglótides tienen huevos dentro. Esta es una forma diagnóstica de la tenia. Y es, digamos, también una forma reproductiva. Ellas son hermafroditas, no tienen sobrepuesto su sexo. O sea, no necesitaría de machos para reproducirlos. Y es... Sí. Es así. Sí, los nemátodos, los helmintos, entre ellos están los áscaris, las ulcinarias, los enterobios vermicularis, trichuris trichura, hay hembra y macho. Y ellos, ahorita vamos a verlos, van al intestino y allá copulan y la hembra pues pone los huevos que son eliminados en las heces. Sigamos. ¿Qué es este cuadro? Este cuadro que les elaboré allí recoge el nombre del nematodo, la ruta de infección, pues cuál es la forma infectante. Acuérdense que hay forma infectante y forma efectiva. Eso hace 8 días cuando ustedes están haciendo el taller de protozoarios, les dije que la forma infectante es la que se transmite, o sea, o la que adquiere el hospedero a través de la ingesta de los alimentos. Y la infectiva es cuando se desplaza, le encontramos presente en los tejidos. Por ejemplo, si nos vamos a la forma infecciosa de la mueva histolítica, ¿cuál sería? La forma infecciosa de la entamoeba histolítica, ¿cuál sería? ¿Cómo se infecta el hombre? ¿Con qué forma? Con el quiste. Entonces, entra el quiste a través de alimentos o aguas contaminadas, pero el quiste llega a donde? Al intestino. Y en el intestino, pues se tiene que madurar a unas formas de vida. Entonces, aquí vamos a mirar que estos nemátodos van a tener entonces diferentes rutas. Entonces aquí el enterobios vermicularis pues va a ingresar, el hombre consume los huevos a través de los alimentos contaminados por las aguas y entonces pues él llega al intestino, ahorita vamos a ver uno por uno. Y estos, el ascaris, el necátodo, la anquilosoma duodenale y el estrongiloides no penetra, la larva penetra a través de los pies descalzos. Entonces ya no es por consumo de huevos, sino las larvas entran y alcanzan el torrente circulatorio para llegar al intestino. Pero una pregunta, por ejemplo, usted dio ahora de ese parásito, de ese nematodo. ¿Cuál? ¿Ve? De la entamoeba. El primero que llegaba y empezaba y sin el intestino. ¿Usted lo mencionaría? La urinaria o la... No, cuando dije la entamoeba histolítica, ese es un protozoario. Perdón. Ajá, no es un nematodo. Puede ser que entra y se por ejemplo está el de uno que me tocó, no me acuerdo, espiralis, espiralis. Todos tienen el mismo mecanismo de que ellos, digamos, cuando están en quistes, ellas están como recubiertas por una capa, o sea, como una cápsula, los recubre y esa, por ejemplo, ingresa principalmente por piernas, ellas se quedan en tejido enquistado. Ajá, la microfila, digamos, y ellas si entran por consumo de carne contaminada, digamos, del cerdo, se comen músculo. Ajá. Comen pedazo de músculo, pero ¿qué comemos? entonces el estómago
micropilaris está en ese grupo, pero ya no es sanguínea, ella es tisular, ¿sí? Entonces, y ella hace ese mecanismo. ¿Cómo se contamina la persona? Comiendo la porción de músculo, de carne, y en la carne está enquistadas las micropilarias, ahí se enquista. Entonces, en el cerdo, ¿cómo se contamina el hombre? Al ingerir esos alimentos. Cuando llega, sufre, digamos, un proceso para ella fácil porque el intestino la desdobla de coneación y la libera. Si eso no ocurriera, pues seguramente no se parasitaba. Pero los mecanismos se los antiguos para hacer diferente. Ese yo creo que no se los alcance a explicar hoy, porque me interesa que queden con los protozoarios para ver el examen y estos nematos que están. Luego vamos con los sanguíneos. Y los sanguíneos pues son muy prevalentes en el África, en otras regiones, aunque hay en América, pero no es tanta la prevalencia. Entonces, pero estos sí, estos son cosmopolitas, todos. Pero vamos a ir mirando en la epidemiología donde prevalece el macromedio. Y en América del Sur y en América Latina hay parásitos y hay nematos. Bueno, bien, entonces ese cuadro me recoge, voy a ir a explicarlo separadamente. Entonces es para mostrarles que usted puede hacer cuadros. Para eso se los hice ahorita al grupo. Yo no sé cómo habían hecho ese taller, porque nadie me dio bola de la información. No sé cómo habían buscado. A estas alturas ustedes ya saben lo que es trabajarlo en los resúmenes, ¿sí? Bueno, entonces vamos con el ascarilumbricoides. El ascarilumbricoides es como pues el nemato más importante de este grupo, por así decirlo, fuera de que es el más grande, mide un aproximado hasta 40 centímetros de longitud, y pues el macho es más largo que la hembra. Ellos entonces van a ubicarse a nivel del intestino delgado. Pero ¿cómo se infecta el hombre? El hombre se infecta al ingerir el huevo larvado o embrionado que viene, digamos, en aguas contaminadas o en alimentos. Pero también la larva puede penetrar a partir de un pie descalzo. Vamos a mirar. ¿Qué enfermedad produce? Estos parásitos van a ir generando los nombres de las enfermedades muy parecidos o casi iguales al nombre del parásito. Entonces produce la ascariliasis. ¿Listo? Vamos a... Es un parásito que prevalece mucho pues en América, entonces por eso digamos que lo puse de primero. Su morfología es un nemato cilíndrico que va a tener entonces en su cabeza unos labios y unos dientes o dentículas muy pequeñas. Esas dentículas o dientes son los que le permiten romper la piel y la larva, digamos, que ya se libera en el intestino, pues entrar, digamos, a través de la piel. Bien, en la epidemiología pues va a permanecer en áreas tropicales, subtropicales, es endémica en esas zonas, y vamos a encontrar entonces que en regiones donde se usen fertilizantes elaborados a partir de heces de humano, pues eso va a ser un medio para transmitir en esa tierra, y en esa tierra se siembra el alimento, pero va a ser, digamos, un mecanismo propicio para que estén ahí los semillos. ¿Listo? Representa a nivel mundial del 24 al 26% de las semillas, es la más común de las presentadas en el mundo. Afecta a población infantil, niños escolares. En esas épocas escolares, pues los niños tienen desconocimiento, no hay una buena higiene, los alimentos los recogen del piso, en fin. Y pues tampoco se hacen campañas de desparasitación. Entonces, miren que los parásitos, vamos a ir viendo todas estas parásitos, pero realmente, ¿qué es lo que subyace detrás de los parásitos? Entonces, digamos, hay unos estados inermes ahí frente a las problemáticas de salud. Hay que educar, hay que promover, hay que prevenir. Y entre eso, pues las medidas de higiene. Pero entre esas poblaciones carecen de agua potable,
prevención de esas parasitosis. Bueno, estos mitos pues son endémicos en el África, en América Latina, en la China y en el Asia. Son las zonas más afectadas por la cervidiasis. Factores de riesgo, pues insalubridad, digamos, mala higiene, el uso de esos fertilizantes con heces que contaminen, digamos, la tierra y el agua, y pues obvio eso se convierte en un problema de salud pública. Entonces, dentro de las complicaciones que pueden producir los ascaris lumbricoides, pues vamos a encontrar las obstrucciones intestinales y el síndrome del ópio. La larva del ascaris puede migrar por circulación y llegar a los alvéolos pulmonares y allí producir pues un cuadro de neumonitis, tos, dificultad respiratoria, y se acompaña de un cambio de células, de aumento de eosinófilos en el hemograma. Eso es característico. Entonces las eosinofilias, cuando usted le llega un hemograma con eosinofilia, o hay parasitosis o hay procesos alérgicos aquí en esa paciente. Bien, el hombre es el único pues, reservorio, no hay ni vectores que digamos, preserven allí dentro de este organismo el parásito, sino solamente el hombre. Y pues esos huevos de ascaris resisten temperaturas adversas, o sea que eso es otro factor que propicia, digamos, el establecimiento de estos envíos. Bueno, los mecanismos de transmisión, ya decíamos entonces que se transmiten por alimentos contaminados, aguas que lleven heces, y en esas heces pues van los parásitos, los huevos, manos sucias, alimentos mal cocinados. Esas son, digamos, pues por vía, por pecado, oral. Si resisten tan altas temperaturas, entonces ¿cómo se tratarían esas aguas? Pero esas temperaturas son, digamos, a la parte climática. Porque usted cuando pone a hervir el agua o un alimento, allí vamos a poder eliminar esos. Profe, la fase infectiva aquí es el huevo, pero también se le dice quiste o solo huevo. No. Huevo aquí. Sí, Joan, ellos, los cilindros No se le dice nunca quiste. no tienen quiste en sus estadios, en sus formaterías, no. Van a haber huevos embrionados, larvas, esas larvas maduran en el intestino a gusanos o llamados parásitos adultos. Listo. Bien, entonces vamos al ciclo de vida. El ciclo de vida de los parásitos es como semejante a las fisiopatogenias que hemos venido viendo de los virus. El virus ingresa, hace este recorrido, tal. En el parásito es el ciclo de vida. Entonces, a partir de ese ciclo de vida, pues se va generando la patogenia. Entonces, pues tengo que conocer cada uno de los parásitos para poder entender que esto se traduce en un cuadro clínico. De ahí entonces que el ascaris lumbricoides, la persona se contamina al ingerir los huevos embrionados, o sea que tengan larvas, y esos huevos pues van a venir en aguas, en alimentos, por la mala salubridad, la mala higiene. Entonces no está muy asociado encontrar un ascaris, un huevo de ascaris en un pedazo de carne, no, estos no permanecen en músculo, como la trichinela o las tenias u otros parásitos que sí van a ser. Este no, este es en alimentos, el huevo permanece ahí, como él es resistente, entonces pues lo vamos a encontrar allí, digamos, contaminando las aguas o sus alimentos. Una vez el huevo embrionado ingresa a partir de ese mecanismo, llegan entonces al intestino. ¿Quiénes? Pues los huevos, a través de los alimentos que se están comiendo. Y en el intestino delgado eclosionan y liberan las larvas. Salen las larvas y esas larvas van a invadir la mucosa intestinal. Eso tiene mucho texto porque lo hice a propósito para que les quedara de una vez el resumencito ahí ya listo. Entonces, sin estudiarlo, ir entonces a entender el cuadro. Entonces, esas larvas invaden la mucosa intestinal y por circulación, son las larvas pequeñitas, ellas pueden alcanzar el pulmón y allí madurar más o menos 2 semanas
penetran la pared alveolar y ascienden a la garganta. Son deglutidas por el hospedero y bajan al intestino y allá maduran. ¿Qué tamaño tienen ahí aproximadamente? Pues esas larvas que podrán medir. No, pues si alcanzan un alveolo, extremadamente pequeñitas y delgaditas. Y las microfilarias son mucho más pequeñitas y más delgadas que una aguja. Ellas invaden los vasos linfáticos. Entonces van allí que son deglutidas por la garganta y llegan al intestino nuevamente allí maduran en parásitos adultos, hembra y macho. Entonces, ese ciclo dura aproximadamente 3 meses después de entrar la forma infectada, que es el huevo infectado. Y ya pues en el intestino delgado, la hembra y el macho copulan y la hembra pone los huevos, en las heces y vuelve y se repite el ciclo. Entonces, digamos, una persona hace posición en la tierra, en un campo, pues ahí van a quedar esos huevos. Esos huevos pueden resistir a esa adversidad, a ese medio, y están larvarios y esa larva pues puede salir y penetrar. Si una persona está descalza, pues no tiene la zona para penetrar. Sigamos. El tratamiento cuando está en intestino y cuando está en el pulmón, igual. No, se da igual. El tratamiento de elección es el albendazol o el mebendazol, que es alternativo al famoso Virantel. No importa dónde esté. Sí. ¿Y qué tanto es verdad porque a veces manda Bueno. Entonces hoy ustedes ya lo van a llamar purgante. Los antiparasitarios no son purgantes. ¿Sí? El purgante es una planta que ayuda, digamos, para aumentar un laxante, pero él no mata los parásitos. Los antiparasitarios, sí, ustedes ya hoy saben qué mecanismos tienen esos grupos de antiparasitarios. Normalmente, eso depende también del criterio médico. Digamos que en las dosificaciones dice que para el virus es una única dosis. Y viene la cajita con 2 pastillas que se toma solamente. Entonces, usted la puede tomar en el día, pues hay médicos, sí, he escuchado que médicos que dicen tomen en la noche. Pero en la noche de pronto sería para vamos a ver, al heterolíder, que ese sí, la hembra baja a medianoche y en el ano pone los huevos. Y los huevos no, del enteroides cerviculares no van a ser eliminados por las heces. Ya lo van a saber. Bueno, entonces produce la ascaridiasis. Esa es la parasitosis que produce la ascaridobricoides. Hay 2 formas. En todos estos van a ver que estoy repitiendo que hay 2 formas. La forma sintomática y la forma sintomática. Pues la forma sintomática es la forma endémica. ¿Por qué? Porque la persona no hay síntomas intestinales. ¿Y por qué? Porque hay muy pocos parásitos. Los parásitos presentan formas de cuadro clínico cuando hay cantidad de parásitos dentro del organismo. O sea que no significa que no haya parásitos dentro del organismo. Eso es lo que hay muy pocos. Ya cuando hay una gran cantidad de formas de parásito dentro, los parásitos, entonces ellos incluso pueden salir por la boca, el parásito adulto, por los ojos, por la nariz, por los oídos y obviamente pues por el ano. O sea, salen por todas las cavidades. Entonces, esa fase asintomática pues es la fase endémica. Claro, se elimina el parásito, pero pues como no hay cuadro clínico, pues no hay esa precaución, pasa desapercibido. En la fase sintomática, entonces vamos a encontrar sintomatología a nivel intestinal, si está el parásito ubicado en el intestino, porque ella puede migrar la larva al pulmón. Entonces, en el intestino produce dolor abdominal. Incluso cuando se hace el examen, el paciente refiere que hay dolor aquí en el abdomen, hay distensión abdominal. Vemos en esas fotografías
pues eso lo genera estas parasitosis. Náuseas y en las situaciones graves producen obstrucción. Los parásitos llegan y se unen todos, se enmarañan, tapan, obstruyen el intestino. Entonces ya ahí pues tienen que, digamos, recurrir a cirugías para que ustedes los extraigan de allí. O se van a las diferentes cavidades. Recuerden ustedes que ellos tienen mecanismos de patogenia, producen daños mecánicos y obstrucción. Ese es uno de ellos. También las larvas pueden entonces ir por circulación al pulmón y ahí producir una neumonitis o lo que se conoce con el síndrome de Loeffler. Entonces allá nos falta una F en la diéresis. Ese síndrome de Loeffler va a caracterizarse entonces por tos y en el cuadro hemático vamos a encontrar un aumento de los eosinófilos. ¿Listo? Miren que entonces les puse aquí para que tengan presente que un solo ascaris en gusano en forma adulta podrá migrar a cualquier órgano, solito, penetrar allá en el intestino y producir un daño mecánico. Muy bien, bueno. Entonces, en ese periodo de estadio en el intestino, pues puede producir estas anorexia, palidez, pérdida de peso, diarrea, todas las parasitosis, todos los parásitos se traducen en estados anémicos en el hospedero y si no hay hemoglobina, pues ese paciente va a estar pálido, va a tener anemia, no tiene fuerza, y las parasitosis entonces por eso cobran importancia porque se traduce, por ejemplo, laboralmente en un grupo de obreros o personas que trabajen están parasitados, pues no van a rendir lo que deben rendir. O en una academia, en niños, en una escuela, o un joven en la universidad, en un colegio. Entonces, porque las parasitosis pues son crónicas y van debilitando el organismo. Muy bien, en el periodo larvario entonces encontramos produciendo el síndrome de Loeffler o las neumonias, o la neumonía. Entonces hay neumonías por parásitos, ya entonces ustedes van conociendo estos parásitos. ¿Listo? Muy bien, el diagnóstico entonces, casi que todas estas litiasis que voy a explicar son por las pruebas de coprológico o el coproparasitoscopio. También si el paciente refiere que expulsó un gusano adulto, pues entonces ya hay parasitosis aquí. En la neumonitis pues se usa el esputo y se puede hacer coloración de Roy para mirar si hay eosinófilos. Entonces es que la coloración de Roy es la coloración se puede hacer con materia fecal, se puede hacer con sangre y pues ya dependiendo también de esas manifestaciones y del criterio médico de acuerdo a ese cuadro clínico, los rayos X de abdomen para mirar entonces y los colangiogramas que van a permitir mirar si esos parásitos han invadido otras zonas fuera del intestino delgado. El tratamiento de elección en la primera línea que usted, digamos, ya prescribe sería el albendazol. Hay una triada para todas estas litiasis que son el albendazol, el mebendazol y el pamato de pinacol. Y prevención para todos estos que vamos a ver en la mañana de hoy, pues lavado correcto de las manos, buena higiene de los alimentos, digamos, una buena limpieza en la deposición y lavado de manos después. También podríamos incluir la desparasitación cada 2 veces al año, ¿sí? Como manera preventiva. Y pues obviamente tener mucha precaución porque los antiparasitarios, ustedes saben que son fármacos muy tóxicos, muy fuertes, entonces una persona con hipertensión pues, no puede, digamos, estar tomando esos antiparasitarios. Bien, segundo, el mito, el Enterobius vermicularis. Vulgarmente entonces se le conoce como los oxíoros. Cuando uno hace una clasificación taxonómica, digamos, de los seres vivos, hay nombre vulgar o nombre común y nombre científico.
El nombre científico es el Enterobius vermicularis. Entonces, este Enterobius pues es un helminto que puede observarse de manera macroscópica, es de color blanco, y ellos, la hembra, el macho, pero principalmente la hembra, va bajando a la medianoche y se ubica en la región perianal y ahí pone los huevos a medianoche, que es como mientras duerme, ¿cómo es que se dice? Mientras duerme el ratón, ¿qué? Sí, entonces ella baja y ahí pone los huevos en la región perianal. Pues su tamaño es pequeño, mide 0,5 centímetros de longitud, pero se alcanza a ver macroscópicamente. Ustedes pueden estar en estos son los huevos que vamos a ver al microscopio y se puede ir a bañar. A medianoche no puede ir a bañar. Profe, a medianoche nos podemos entonces bañar, ir a bañar. ¿Sí? y ya les voy a decir por qué. Porque resulta que usted no baña por la noche. A medianoche no, a las 7 sí, pero a medianoche. Esos oxiuros o el Enterobius vermicularis, ustedes le dijeron que es una perla así, por la semana. Resulta que él no solamente se transmite, digamos, al ingerir los huevos, sino que también se transmite al inhalar los huevos. ¿Y cómo se inhala? Entonces los huevos van a permanecer en las ropas de cama, en las ropas interiores, en las paredes, en Directamente. las O directamente. Que si directamente también, profe. Claro. ¿Y por qué me señalan a mí? Yo no he dicho nada el día de hoy. No me dañen la imagen con la profesora que Ella está muy seria hoy, Sí. pensativa. Algo le preocupa. Porque Joseph no está al lado de ella. No sé por qué fue Joseph, creo que le quitó el lugar a los sistemas. Pero ella era la profesora montadora. ¿Ves? Sí. Permanece en el polvo, ahí se pegan los huevos. Y van a permanecer en las telas, en las paredes, en las cortinas. Entonces, por eso, digamos, en un hospital pues, es muy importante colocarse la mascarilla. Porque sacan la sábana y por la nariz entra, se inhalan los huevos de Enterobius vermicularis. Por eso, profe, o sea, a mí sí me habían dicho alguna vez que es recomendable uno no dormir con sin ropa, sin la ropa interior, precisamente por eso, porque queda nervioso. Puede haber un terremoto. Entonces, yo no le alcanzaba a imaginar a María Fernanda corriendo. ¿Sí ve por qué? Entonces, claro, usted ya hoy en día, como sabe, tiene que cambiar sus hábitos, digamos. Bueno, entonces, esos huevos se inhalan. Bueno, en la epidemiología resulta y acontece pues que este parásito prevalece en las zonas templadas. ¿Sí? Y pues es propio de estas regiones. Un factor es el hacinamiento, pues la mala higiene, no se puede prestar prenda, ni vestidos de baño, ni cosas de esa nada. En las instituciones, pues los niños, ellos no saben, entonces pues, ellos van a recoger sus juguetes, rascan el anito que les pica y se llevan las manos a la boca, a la nariz y vuelven aquí, entonces se autoinfectan, por así decirlo. En las
conciencia para hacer una buena higiene. Entonces, la infección pues va a ser por vía mano-boca o al ingerir esos huevos o al inhalarlos. Muy bien. Un equipo. Viven por largos periodos de tiempo a que le devuelvan. Pues sí, ya no se los había mandado, ustedes lo enviaron ayer. Sí, fueron los que se enviaron ¿Les ayer. tienen la diapositiva? Natalia, ¿sí? Ayer. Natalia, por favor. Ah, profe, es que está Ya lo dije, ya no estoy escuchando a mi profe. Bueno, entonces miren aquí pues son inhalados y viven entonces, permanecen aquí en el cuerpo. Esa es otra manera. Pues bueno, hágala cero y póngase la mascarita. Cuando se va a desparasitar, pues todos los miembros de la familia tienen que desparasitar. Porque si se desparasita usted solito y ahí comparte baño, o ahí comparte cama, Vasos, cucharas. Besitos. y hay una autoinfección o retroinfección y es cuando esos huevos que están ubicados en la zona perianal, cuando la hembra baja y los pone allí, ellos se eclosionan, ellos tienen que romper para poder liberar la larva. Entonces, ahí mismo en el recto, pues, pueden, digamos, migrar y ir al intestino, ¿no? Entonces, mecanismos de transmisión, ahí pues se los puse gráficamente. En el ciclo de vida, entonces, el parásito se va a adquirir por la ingesta de los huevos. Pero también decimos que puede entrar por vía inhalatoria. Esos huevos, entonces, van a permanecer entre 3 a 4 semanas. Y luego, entonces, el macho y la hembra principalmente va a migrar a la región perianal, al ano, y pues la literatura nos dice que a medianoche ella viaja hasta esta zona y ahí coloca entonces los huevos. Obvio, sus huevos pues van a estar embrionados, vienen dentro de la larva, y mire que cambian de estadio pues rápidamente. Bien, ¿cómo se llama la enfermedad o la parasitosis? La enterobiasis. Pues van recibiendo el nombre de parásito. Entonces ahí vamos a encontrar pues que en la ubicación que es en la región perianal, pues el niño o la persona adulta se rasca, entonces pues va a lacerar esa mucosa aquí, esos pliegues perianales, y pues van a presentarse de forma enrojecida, y pues eso es digamos, una apertura para que entren también bacterias y haya una sobreinfección. Presenta a esa persona insomnio, cansancio y puede extenderse o el parásito invadir la vagina y producir granulomas. Muy bien. Se han encontrado parásitos cuando el médico, digamos, hace la cirugía para la apendicitis, pero no, en los estudios no se encuentra, digamos, que el enterovirus vermicularis produzca la apendicitis, ¿no? Tuvo que haber sido, digamos, que viajó hasta allá el parásito de la larva, pero y por ahí se quedó, fue a visitar allá el apéndice, pero no se la produce. Bueno, ahí encontramos entonces los parásitos, todos esos plaquitos están ubicados en la región perianal. Y estas serían las manifestaciones que va a producir ese parásito. Miren que todos, generalmente pues van a producir pérdida de peso, porque desnutren a esos ustedes, ellos se comen todo el alimento. En el diagnóstico, entonces, usted lo puede hacer por clínica, es muy fácil. De hecho, las mamás, entonces, cuando llevan a los niños, y ahí en el anito se les ven unas larvitas, o ellas dicen que en el calzoncillo de donde están las larvas, entonces, pues, ya saben que es el único parásito que se ubica en esa parte. Usted no va a mandar coprolog ni coproparasitoscópico porque este parásito no es expulsado de las heces. Para que no se le vaya a comentar eso. Ustedes mandan la prueba de Graham o de la cinta engomada. Y ese
esa es la técnica que nos permite pegar a los pliegues perianales y esa cinta pues pega los huevecillos que están allí y eso luego los llevamos al microscopio y ahí los vemos, pero no es material. Profe, ¿y esa prueba se puede realizar en cualquier momento del día? ¿Cómo es que se puede realizar en cualquier momento del día igual para Sí, la idea es que pues Le hacen una depilación, no ajá. se haga aseo, ¿no? Porque si se hace aseo la región perianal, pues va a eliminar todos los huevos que hay. Sí. Bueno, pues ellos en la noche, que sería, digamos, lo ideal, pero pues la mamá a veces ya le cuenta al médico y ya el médico sabe que ese es el enterovirus y manda, digamos, pues, el antiparasital. Entonces aquí está, digamos, la técnica. Entonces se coge un bajalenguas y en el bajalenguas se tiene listo, digamos, la cinta por la parte adhesiva de la cinta. El niño pues está en posición de gateo, o el adulto puede ser uno de los dos pacientes, y pues obvio uno con guantes sí, todo lo que hace es por la parte adhesiva que lo sostiene el bajalenguas, porque pues con la cinta sola es muy incómodo, sería imposible, nos pega los guantes. Hacemos presión sobre esa región perianal y una vez entonces ya sabemos que hemos recogido suficiente muestra allí, hacemos el volteo de esa cinta de tal manera que el pegante quede sobre, boca abajo, ¿no? Sobre la lámina, que no vaya pues a pegar con la platina ni con los objetivos del microscopio, porque va a contaminar. Y ya ese se lleva al microscopio y se observan ahí los huevos transparentes, translúcidos. Y ya ese es el diagnóstico de que hay un enterovirus vermicularis. Muy bien, en el tratamiento de la prevención, pues el prevención es el mebendazol. Usted va a mandar mebendazol a ese paciente adulto o al niño como primera opción. Y ya alternativos, pues vamos a retirar el mebendazol. ¿Listo? Entonces, se da una dosis, una primera dosis, y la otra se da 2 semanas después. O sea que en total serían 2 dosis. Y pues lo que les decía, que cuando nos desparasitemos, pues todos los miembros de la familia o con quienes vivamos, pues se desparasitan. Pues como refuerzo caminal. Porque sí, porque los parásitos producen enfermedades crónicas, ellos son muy crónicos. O sea, desaparecer una parasitosis no es tan fácil. Ellos quedan. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es el número de parásitos. Cuando hay un gran número de parásitos, eso se traduce en algo. Sigamos. Vamos con el tercer parásito. Profe, en mebendazol, o puede ser nitazoxanina. No, vamos a retirarte. Vamos con el Trichuris trichura. Ese es el nombre científico. El nombre vulgar o común es el tricocéfalo. Pueden escribirlo tricocéfalo. Trichocéfalo. No, tricocéfalo. Y se le llama pues el gusano elástico por su forma. En su epidemiología, entonces, también de distribución mundial es cosmopolita este parásito, y van a todas las parasitosis son muy permanentes en los climas tropicales y subtropicales. El hombre, igual para todos estos elementos, es el único reservorio que se ha encontrado. O sea, que el perro y el gato tienen mitos, sí, pero eso es otro tipo de gusano. Entonces hay por ejemplo, un gusano que se llama el Toxocara catis, es el del gato, y el del perro es el Toxocara canis. Pero no son los parásitos que están en el hombre, ni el Ascaris rusticoides está en el perro. En el ciclo de vida, entonces, se ingieren los huevos embrionados del Trichuris trichura, que están contaminando alimentos, aguas, y obviamente pues esos alimentos, pues no sabemos nosotros de los alimentos que nos comemos si están siendo cultivados con fertilizantes que lleven
entonces, una vez esos huevos se ingieren y llegan al intestino, ellos se eclosionan y ahí liberan las larvas. Esas larvas entonces van a migrar y van a madurar en el cieco y en el colon ascendente. Entonces esto ya no es el intestino delgado, sino que van a ir al colon y al cieco. Y allí entonces pues van a transformarse en gusanos adultos. Y luego entonces pues esos huevos van a durar más o menos 2 meses en producirse en los huevos. Los huevos pues como ya no, este embarazo de esa hembra dura 2 meses. Entonces los huevos ahí son eliminados en las heces y ya en el suelo, si hay esa materia fecal, pues van a tardar entre 2 a 4 semanas para transformarse en los huevos embrionados o larvados. Que esa es la forma infecciosa. La forma infecciosa de estos termitos es, de estos que estamos explicando, es el huevo. El huevo contiene pues la larva. ¿Qué produce? El trichuris trichura, la trichuriasis. Esa trichuriasis puede tener una fase asintomática y una fase sintomática. Entonces ya sabemos que las fases asintomáticas son las más comunes y van a estar presentes en regiones endémicas. Entonces es una enfermedad que prevalece, está ahí, ese parásito prevalece todo el tiempo y tiene tendencias a aumentar. Sabemos que la endemia pues va a permanecer aquí. Listo, pero también puede haber la fase sintomática. Entonces se caracteriza por dolor abdominal y la diarrea es sanguinolenta. Hay debilidad y hay pérdida de peso. Entonces, pues eso se traduce también en anemia. Si ustedes mandan un hemograma y entonces nosotros miramos, porque cuando hay anemia se ve los glóbulos rojos, podemos ver los pequeñitos, microcíclicos, hipocrómicos. Entonces, ahí se tendría que informar. Una complicación del trichuris trichura es el prolapso rectal, que es debido, digamos, al esfuerzo que hace ese paciente por la deposición. Y hay anemia y eosinofilia. Entonces, cuando se halla, por ejemplo, un parásito en el intestino grueso, pues eso es un hallazgo, digamos, importante de este trichuris. Bueno, diagnóstico, entonces lo mismo, se hace examen de coproparasitoscópico, de ahí se ven los huevos, y esos huevos son característicos, ahorita les muestro pues para cada uno como son esos huevos. El tratamiento entonces de elección, el albendazol y el mebendazol. Prevención igualita a bien, cuarto parásito, el vinto. Digamos que en los libros nos aparece juntos el Decatur americano y el Ancylostoma duodenale, pero ellos son como hermanitos muy parecidos en los cuadros clínicos, en la manera como tienen su estructura. Entonces, digamos que esta es una vista de ese parásito en 3D y ellos tienen unos dientes, ¿no? Como el ascarilus, también teníamos una dentícula. Y esas dentículas entonces pues le van a servir a ellos para apegarse a la piel y les vamos a mirar. Zonas tropicales y subtropicales permanecen en los suelos y ellos pues también van a poner huevos, una forma, un estadio, y esos huevos son muy parecidos de los dos parásitos, que son de esta manera. Y ese es el parásito adulto, ¿no? Parece aquí. Bueno, en la epidemiología, pues, es cosmopolita, y ya les decía, pues, en qué áreas permanece. ¿Qué continentes? Pues el continente asiático, más que todo en el África y en las Américas. Son las parasitosis más prevalentes, en la China también. Bueno, los mecanismos de transmisión. El más de por 10 descansos.
El ciclo de vida. Entonces, penetran las larvas infecciosas. Igual la larva filariforme, o sea que esa es la forma infecciosa del Necator americano o del Anquilostoma duodenal. Esas larvas entonces entran por la piel expuesta, sin calzado, que está, digamos, en la tierra o algo, y van a migrar al torrente circulatorio. Allí entonces alcanzan el pulmón, y si alcanzan el pulmón, pues podrán también producir esos cuadros de neumonitis, ¿no? Y en el, ya, gracias. Aquí no, porque nos falta aquí la larva. Entonces, no, la otra. Por eso, Aquí vamos aquí. Entonces la larva va al pulmón y penetra los alveolos pulmonares. Pero en los alveolos asciende hasta la garganta, es deglutida y vuelve al intestino. En el intestino delgado, entonces esas larvas se convierten en gusanos adultos. Ellos se pegan a la pared del intestino y ahí entonces empiezan a producir los huevos. Esos huevos van a ser liberados en la materia fecal, a la parte, digamos, exterior al suelo, y allí se libera la larva rapidiforme. La larva, usted me espera ahora que terminemos clase para que nosotros la otra semana. Entonces, en el suelo, cuando han caído esos huevos, sale la larva rapidiforme, que es la forma inmadura. ¿Sí? Hasta ahí hemos entendido. En aproximadamente 2 semanas va a madurar en larva filariforme y vuelve y se inicia el ciclo. ¿Por qué? Pues porque esa larva filariforme es la que va a penetrar en la piel, digamos, específicamente en los pies, por el contacto con la tierra. ¿Listo? Y esa es la forma infecciosa. Bueno, dentro de los cuadros clínicos, pues no tenemos un nombre ya específico. Pues uno puede decir que en algunos libros la anquilostomiasis. Entonces podemos decir que presenta una anquilostomiasis, ¿sí? Por anquilostoma duodenal. Como son los dos en Necator americanus, pues se presenta, digamos, un cuadro que puede ser de neumonitis, ya con las mismas características sintomatológicas que produce el ascariluricoides, y a nivel del tracto gastrointestinal, pues va a producir diarrea, náusea, vómito, malestar general. Y es importante este dato que aparece ahí, que no está en los procedimientos, y es que va dejando un exantema en el inicio, en el punto donde entra la larva, deja un enrojecimiento allí. Entonces, eso se hace, digamos, también importante en la parte del diagnóstico clínico. Ambos propios. Sí. Bien, aquí entonces en el cuadro clínico pues va a ubicarse en diferentes zonas del cuerpo, en la piel, a nivel del pulmón, en el tracto gastrointestinal, y desde lo hematológico pues encontramos que este parásito, para que puedan subrayar, su importancia radica en que produce estados de anemia, las anemias ferropriva, o sea, esas anemias que van a estar carentes del grupo M en el glóbulo rojo, y son glóbulos rojos microcíticos muy pequeños e hipotónicos. Tienen pigmentación, no hay hemoglobina, el parásito se la come toda y deja al paciente o a la persona que está parasitada anémica. Entonces usted puede, bueno, ya hay eosinofilia, ¿no? Entonces cuando hacemos el extendido periférico encontramos número de eosinófilos elevado, se llama eosinofilia. Y usted también pues puede mandar exámenes complementar con albúmina en suelo, vamos a buscar, y esa que hay hipoalbuminemia. Bueno, y ya pues ese es compatible pues con un cuadro clínico. Esto digamos frente a
y cobra es uno de los parásitos que más marcada o más produce la anemia marcada que los otros parásitos. Que todos han venido produciendo anemia, pero estos marcan, digamos, una anemia ferroprieta. Muy bien, en el diagnóstico entonces se hace la prueba del coproparasitoscópico y ahí miramos entonces los huevos de anquilostoma o de mecato. Ahorita se los muestro. En el tratamiento y la prevención, pues el albendazol es nuevamente ese fármaco de elección. La triada, ¿no? Pues obvio no van a tomar los tres, sino que uno de esos es los que usted puede prescribir. Bueno, en la prevención, pues usar el calzado, pues ya saben que la larva entra por la piel, penetra allí. Su distribución entonces pues es mundial. ¿Qué factores? Mala higiene, condiciones sanitarias deficientes. Bien. Y por último tenemos el estronquiloides estercoralis. Entonces, ese estronquiloides estercoralis, su ciclo de vida, entonces, va a ser las larvas filariformes, que son las infecciosas, y esas larvas filariformes están en el suelo. Ellas sí. Tengo una pregunta. En este, para eso estoy en el anterior, las formas infecciosas, son las larvas, en los anteriores los huevos, Sí. y las infectivas, que son las que causan la patología, serían ya los gusanos propiamente, o sea, ya las formas adultas. Las formas adultas, pero las larvas, porque la larva está dentro, en el intestino. O sea, la forma infecciosa es la que se transmite, es la que entra. Entonces, ¿en qué entran? Los huevos. Los huevos. La infectante es Y la la patogenia. infectividad, la que está dentro, que puede viajar a otros órganos, que son las larvas. Pero esta larva que está externa se convierte en la forma infecciosa. La larva entra, forma el parásito adulto y se Infecta. ¿no? Y hay huevos, porque los huevos tienen que salir las larvas, pero ellas se completan en el ciclo afuera. Acuérdense que en el anquilostoma sale la larva ractiforme y en el suelo penetra en las heces y madura allí a larva filariforme, pero madura ya no en el intestino, sino afuera. Profe, entonces los huevos, ¿dónde los pondría? ¿Cómo así? ¿En el interior? No, vamos al anquilostoma otra vez. En el ciclo de vida. Aquí. Entonces, las larvas En el interior. van a madurar. Aquí empezamos. No, en el anterior acá. Aquí. Entonces, ¿qué ingresa? Es un La ciclo. larva. ¿De dónde sale esa larva filariforme? De la parte externa, cuando se eliminó en las heces en la tierra, los huevos, y del huevo salió la larva ratiforme, que es la larva inmadura. Ratidiforme. Ella madura es afuera. ¿En qué madura? En larva filariforme. Ella está la larva filariforme en el piso y el hombre pisa descalzo y entra la larva. Ella es cutánea. Devuélvame al cuadro, por favor. Allá al cuadro. Al primero, donde les hice el resumen de en este. ¿Dónde estamos? Mecatol americano, anquilostoma duodenale y estronquiloides. SIDEN quiere decir que usa el mismo mecanismo. Entonces, penetra la larva. Estas son las formas infecciosas, las larvas. Allá no es el huevo, es la larva. Pero la larva tiene que entrar, se hace el ciclo adentro, la larva se tiene que convertir en parásito adulto, en gusano, para poder que haya una hembra y haya el huevo. ¿De dónde va a salir la larva? Sí, Fernanda. Sí, pero mi pregunta Sí. ya es, dijimos que los dos primeros, la forma infecciosa, Huevos. los huevos, la forma infectiva ya pasa a ser las larvas que son las que lianan, ¿sí?
También, yo les O sea, digo a ustedes, son larvas que son infecciosas y también sí, infectivas. yo les dije que hay parásitos que la forma infecciosa puede ser la misma forma infectiva. Ajá. Ya. O sea, lo que varía es ¿Cómo como se podría hacer el diagnóstico diferencial entre una infección por Decathlon y una infección por ancilostomar? Lo del anquilosoma, lo del ángel. Es un tico, Es es un muy tico. difícil, Es un tico los ahí, dos son perdón. indistinguibles, son igualitos. Epidemiología, sí, la distribución geográfica, pero Ya. el resto, ambos producen las anemias marcadas, por epidemiología, por ubicación. En el caso de la americana, usted de la América, nosotros está más en el Asia, en los otros continentes. Más adelante. Llegamos al Ya otro. vamos en el último. Ya, Ajá. Estranguiloides. Entonces sí, ya ahí les quedó claro. Entonces vamos al estrongiloides estructural. Entonces si vamos aquí, el ciclo de vida empieza aquí. La larva rhabditiforme Igual de... madura a larva filariforme. ¿Listo? Sí, ahí empezamos. Yo creo que ahí la diapositiva. Sí, es esta. Sí, porque la rhabditiforme es la inmadura. Sí. Entonces, también penetran las larvas filariformes por la piel, por los pies, y llegan entonces al intestino delgado. ¿Qué llega? La larva. La larva. Llega al intestino delgado y puede ir directamente o pasa a través de los pulmones. Esos gusanos van a madurar adultos. Acuérdense que ellos hay hembra y hay macho. ¿Y de qué es? Allí entonces se anclan a la pared del intestino. Todos llegan al intestino, no todos al delgado, todos llegan al intestino. Y lo que necesitan es anclarse a la mucosa para obtener los nutrientes. ¿Listo? Esto es un mecanismo de patogenia, es escoliatriz. Compiten por los nutrientes de los hospederos. Entonces, una vez allá se anclan a esa pared, producen los huevos y se liberan las larvas rhabditiformes, los huevos embrionados o con larvas. Entonces se liberan esas larvas en la luz intestinal. Todo está ocurriendo adentro. Esas formas entonces salen en las heces. El paciente deposita sus heces y si las pone en la tierra, ¿qué sale? Sale la larva rhabditiforme. Sigamos. Esa larva rhabditiforme madura en el suelo a larva filariforme. Y esta es la forma infecciosa. Esta es la que va a entrar cuando llegue alguien desprevenido descalzo, entró la larva filariforme. Y vuelve y se cumple ese ciclo. ¿Sí? Pero también ocurre que puede hacer todo ese ciclo de maduración no teniendo, digamos, haciéndolo de manera externa en la tierra, sino que lo puede hacer dentro del hospedero, pero con una condición, y es que ese hospedero tenga una gran carga de parásitos dentro de su cuerpo. Eso se le llama autoinfección. ¿Sí? Y no hay necesidad de que esa larva rhabditiforme salga, sino que en el propio intestino de su hospedero, que está lleno de parásitos, haga su desarrollo de esa cepa. Bueno, la enfermedad clínica es la estrongiloidiasis. Entonces la estrongiloidiasis también va a pasar por una fase sintomática y una fase asintomática. Las asintomáticas son endémicas. En las sintomáticas viaja, puede ir a la larva al pulmón y producir la neumonitis. Acuérdense que se los pueden aprender en el cuadro, en la posición que están esos tres, son las larvas, las formas infectantes, y ellos todos viajan por lógica. ¿Cómo va a viajar otra esta huevo? No puede viajar, no puede viajar a larva. En la sintomática entonces hay dolor, pues en el epigastrio, vómito, diarrea y mala absorción. Esas son, digamos, sintomatologías. Usted dirá, profe, pero entonces ¿cómo diferenciamos esos cuadros? Clínicos son todos muy parecidos, toca epidemiología y algunos tienen sus diferencias porque si volvemos al mercado, les tiene marcada la anemia.
Bueno, en el diagnóstico, pues entonces se detectan las larvas en la materia fecal, ellas se ven ahí en movimiento, se pueden hacer en cultivos de agar, y entonces como las larvas se desplazan, porque ellas son móviles, cuando se cultivan, lo que vamos a mirar es si había una larva allí, pues ellas nos dejan unos súbitos en el agar. Pues eso es un hallazgo diagnóstico, anticuerpos IgG. En el caso de las infecciones crónicas, diagnóstico molecular, hemogramas, y ya pues podemos usar otro tipo de muestras. Si ese parásito pues se debe ubicar a otro lugar, no va a invadir por digamos suelo. El tratamiento entonces ahí cambia. Para el estrongiloides es la ivermectina. Aquí tenemos sí, la ivermectina es muy, por ejemplo, para el demo es cuando se va, digamos, al médico, al especialista, al dermatólogo. La mayoría de la población tiene neumonas. Ese es un parásito de gatito que solo ellos lo ven a través de esas lámparas y mandan la ivermectina, pues, unos preparados de ivermectina, porque producen rosáceas y se transmite por los ácaros y todo eso. Es muy común en la población. Y la ivermectina es la que lo elimina, pero ellos vuelven otra vez, es muy difícil la erradicación de ese parásito. Bueno, pero eso es a nivel pues, de la piel. Listo, entonces aquí están los huevitos. Los huevitos bien bonitos. Estos son huevos de áscaris. Uno los ve también larvados. Adentro está la larva. Son huevos embrionados. Y lo informan. Tiene que mandar porque eso, ¿qué le significaría a usted que le llegue un informe donde le diga huevos larvados o huevos embrionados de áscaris, tantas cruces? Que hay mamá y papá teniendo. Que está pariendo. No, que ya está pegada a la pared. Pues, si tiene huevos positivos, pues quiere decir que ya está infectado en los pedos. Claro, pues ahí Aquí le hace un largo ratitoides. Ratitoides, ratitiformes. Y que puede estar también en pulmones. en los pulmones vemos las larvas. En los pulmones, el hallazgo, digamos, si manda un Causa lesiones cutáneas. se ven las larvas circunstarias aquí. No va a haber huevos. Los huevos los vemos en el intestino, porque la hembra pone los huevos, pero esos huevos salen por las heces. Por eso, la muestra de la materia fecal nos ayuda para el diagnóstico, para el coprológico. Pero si encontramos que se les informa a usted huevos embrionados de áscaris, hay hembra y macho jóvenes dentro del intestino. Y eso significa que hay que mandar ese antiparasitario para matar esos dos adultos allá, porque si no, pues va a seguir esa infección, esas carillas allí. Pero si mandamos y les decimos huevos decorticados, huevos infértiles, un huevo embrionado es un huevo fértil, y ese huevo fértil pues va a salir otro escarito ahí. Entonces si le mandamos huevo infértil, significa que no hay sino que hay hembras en el intestino. Entonces eso les ayuda para la parte infecciosa, ¿no? del manejo de esas carillas. Usted lo que se dice. Lo que pasa es que Sí. por el caso de esta como estamos hablando de muchas personas que ingresan de forma total, ese tipo de cosas que esas son por las filares también entran, ¿no? Por la piel. Esas son tisulares y sanguíneas, que esas no las explicamos. Pues hay varias. Todavía. Esas no están acá todavía. Que alarma migra. Esas son otras que están en las partes tisulares y sanguíneas. Sí. Aquí estamos en los nemátodos, pero a nivel intestinal. Todos estos son intestinales. Esos grupos que les explicamos son intestinales. Entonces, luego vamos a ver los tisulares y los
incluso a los ojos. Ah, sí, ¿Va? eso. Las trichinelas spiralis se llaman. Ellos son como unas agujitas y alcanzan, por ejemplo, la loa o la bocha y ellas van y introducen por la piel y llegan, alcanzan el torrente circulatorio, invaden los vasos linfáticos y los ganglios linfáticos. Hay unas que incluso se pueden ver, digamos, que llegan a como en y se ve con la linterna, donde hace con el reflejo ocular y se alcanza a ver. Sí, pero esas luego las vemos. Entonces, miren, aquí vemos, devuélvame, Yelina, por favor. Entonces, de las carinoglucoides tenemos los huevos de oxiuros, o los llamados como el nombre científico, enterobios vermiculares. Entonces, ellos se ven refligentes, transparentes, y estos tienen como unas taponcitos que pues son, digamos, estructuras que tienen estos son el trichura, son los tricocetos. Y estas son los huevos de ankylostoma y de Necator americanos. Son supremamente parecidos. ¿Y strongyloides? No, entonces ya vamos a ver las larvas. Entonces las larvas de strongyloides, estos son en materia fecal. Y estos son los nematodos sanguíneos, que estos no se los voy a explicar ahorita, pero pase para yo mostrarles, creo que ahí tiene. Sí, al final está. Entonces miren, por ejemplo la trichinela spiralis, ella se enquista en el músculo. Entonces se enquista en la carne que se consume y aquí van las larvas. Hace como la microfilaria. Y esta es la microfilaria. Hace como la tosoplasmosis que se mete en los roedores y los pajaritos, ¿no? Que luego se comen los gatos y por eso es que la... Así es. Mírala aquí. Hijo. Sí, eso es. Es una parasitosis bien fastidiosa. Eso es gente que ha contagiado eso, así cuando se mete por allá, algo raro. Yo he estado en obstrucciones intestinales, pero por asca. Eso es normal. Hay que jalarla, ¿no? Obstrucción intestinal que toca abrir el intestino. Pues ya más jodido. Se mueve, me imagino. son bolas. Con bola. no son pues muy agradables. Pero cierto que por lo general es gente... Yo creo que como espagueti. Ay, profe, yo no había ¿Espaguetis? pensado en eso. ¿A la boloñesa? ¿A la carbonara? Pues la verdad, sí. Vamos a reírnos. Obstruyendo esa Cuando maraña de la ascarillas. ponen así como así, ¿la acuerdas? Bueno, entonces, ¿La razón, profe? esa sí luego la explicamos. Todo eso. Quedámonos un poquito tranquilos para ir a mostrar. Ven, muchachos, entonces, de los protozoarios, hay un cuartito de hora antes de ir. ¿Cómo estudiaron los protozoarios? ¿Qué encontraron de los protozoarios? Entonces, usted puede ir organizando su estudio de los protozoarios en una especie de cuadrito muy semejante a lo que les mostré. El ciclo de vida, como los parásitos, usted no van a encontrar fisiopato, encuentran la patogenia. O sea, el ciclo de vida se traduce como en la fisiopatogenia. Y entender el ciclo de vida, pues yo ya puedo entender cuál es. Si yo tengo claro esto, ese cuadro clínico lo entiendo a la perfección. ¿Por qué? Porque en el ciclo de vida sé hacia dónde van esas formas de vida del parásito, dónde se introducen, qué hacen. Entonces, por ejemplo, usted puede elaborar su cuadro de esta manera. El parásito de aquí puede explicar algunas características que sobresalen. Bueno, de aquí me faltó algo y es la epidemiología. Entonces, lo pueden agregar una columna con la epidemiología
zona, la ocupación, la población que afecta. Entonces, en esas parasitosis intestinales y urogenitales por protozoarios que encontraron, ¿cuáles son las formas infectantes del entramado exolítico? Del entramado exolítico. Los interquistes, ¿cierto? Y el trofozoito sería la forma infectiva. Él entonces va a ir a otros tejidos. Encontramos que en la mediasis hay amebiasis intestinal y hay amebiasis extraintestinal. Puede ubicarse en el hígado, en el cerebro, ¿dónde más? Claro. También en la parte de los ojos. Ajá. Ah, sí, puede entrar en la forma de Y se van, pero la meba, o sea, la no, la meba, entra, la forma infectante es el quiste, por alimentos o aguas eso, contaminadas. o sea, por agua contaminada, cuando están en un lugar donde hay aguas Ajá, por aguas contaminadas. Y entonces, ¿en qué parte del intestino se ubica ese entramado exolítico? ¿Cuál es la información que ustedes levantaron de los libros? Porque esa es o sea, yo estoy aquí indicándoles cómo deben estudiar, porque cuando ustedes lleguen a construir, si yo les digo, bueno, van a hacer un caso clínico de ameba exolítica, entramada exolítica, ustedes saben que tiene varias formas clínicas. La principal o la más común es la forma intestinal, pero que la caracteriza, que el paciente tiene diarrea, ¿cómo son esas heces? Líquidas, sanguinolentas, purulentas, malolientes, que el paciente refiere que dolor abdominal, tipo cólico, hay pujo, hay tenesmo, sabemos qué significa eso, el pujo y el tenesmo. Entonces, que hay dolor en el hipocondrio derecho, que a la palpación, que hay mucha distensión abdominal, todas esas, y esas características es lo que usted va a ir redactando. Caso clínico, más la epidemiología, más que comió en un restaurante, que el alimento tal cosa, ir ideando, digamos. De ese cuadro clínico, posterior al ciclo, saca el diagnóstico, muestras, pruebas, hallazgos, tratamiento y prevención. Ajá. Sí, usted le pone ahí el nombre. Entonces van haciendo sus cuadritos. Como lo mismo con el toxoplasma gondii, con el plasmodio. Profe, Sí. el plasmodio me podría explicar cómo es el proceso de, como el ciclo de vida, o sea, como tiene el ciclo de vida en el humano, Sí. Sí. En el mosquito y en el la mono. anápolis, en la hembra del mosquito anopheles. en Anopheles. Yo la verdad en eso no he podido con eso, porque es que tiene muchas formas. Sí, hay muchas formas, pero hay que aprenderse esa forma. Por Primero eso, trae el ¿me la mosquito puede un explicar, trofozoito. profe? Porque no, la verdad. No, hágale, profe. Pero nos toca tener aquí un gráfico. ¿Por internet los tomas? Sí, busquemos un gráfico del plasmodio. El plasmodio produce ciclo eritrocítico y exoeritrocítico. Entonces, dentro del eritrocito. Pero cuando él pica, se adquiere, digamos, el plasmodio, es por la picadura del mosquito de la hembra anopheles. Entonces, ¿cuáles son las formas que entran que tiene el mosquito? El esporozoito, ¿cierto? Inyectan la sangre y ya alcanza el torrente, por torrente circulatorio va al hígado y luego alcanza el eritrocito y de ahí entonces se puede poner grande. Dale en la imagen ya. Derecho y abrir imagen. Abrir imagen, una pestaña nueva. Ahorita, ajá. Es que
Profe, yo le digo y usted me dice si está bien o mal. O sea, lo que yo leí es que cuando el mosquito nos pica a través de su saliva, Nos pica, no pica. pica, ¿Para qué me Pica. va a pasar los esporozoitos, que es como ese estado larvario que tiene, ¿no? El esporozoito. Ese esporozoito llega a circulación y de circulación va al bueno, estado del inmaduro. Entonces de ahí va al hígado, a los hepatocitos. Cuando se mete dentro, por medio de reproducción asexual, madura de esporozoito a merozoito, ¿no? Bueno, eso, me dice usted si no es así. Entonces él ahí sale de ese hepatocito y se va a circulación de nuevo. Y de ahí se va a meter a los eritrocitos. Entonces él ahí va... Ese es el ciclo eritrocito. Sí. Sí. Entonces ahí va pues va a crecer y pueden pasar dos cosas. Hacer reproducción sexual, que es la de... O sea, tienen dos gametos, isogametos, y ese son los que va a chupar de nuevo el zancudo. Venga, no, sí, venga. No, Le a ver, pongo sí, 5, Joan, vaya. En el parcial. Le doy una 0.5 en el parcial. le doy un incentivo. bueno, estamos viendo que el zancudo... Pero Manda la profe. Este zancudo, digamos que ya está infectado, ¿cierto? Entonces en sus glándulas salivales va a tener ese estadio del ciclo de vida que sería el esporozoito. Ese esporozoito va a llegar a... El mosquito que digamos que ya está infectado, pero ya tiene el Ay, ¿dónde plasmodium, tiene el plasmodium del mosquito? lo tiene en las glándulas salivales. Sí. Entonces ahí va a tener esos esporozoitos, digamos, nos los va a inocular, entonces va a llegar por medio de la circulación al hígado. Esporozoito llegó al hígado, ¿no? Entonces en el hígado se va a meter dentro de los hepatocitos y dentro de los hepatocitos va a madurar a otro estadio que se llama el merozoito. Entonces ese merozoito va a salir del hígado, va a ir de nuevo a circulación y se va a meter dentro de los eritrocitos. Entonces ahí va como a crecer, va a hacer reproducción asexual, se va a formar como un nuevo quiste. Sí, ahí empieza ya el ciclo eritrocito. Otra cosa, no se presentan síntomas cuando sucede en el hígado. Los síntomas se van a presentar es cuando se da la ruptura de los eritrocitos. Entonces ahí se va a formar un nuevo quiste y ese nuevo quiste adentro se llama quiste interitrocítico, porque aquí me salté esta parte del esporozoito, cuando pasa a merozoito también se llama quiste hepático. Entonces, bueno, sigamos aquí. Entonces ya se metió el merozoito, se volvió un quiste interitrocítico, fue creciendo y mire que se fue pasando a... ¿Y cómo se llama ya la forma de ese parásito? Trofozoito, pasó a trofozoito. Entonces, estos trofozoitos van a salir y van a seguir de nuevo a continuar el Entonces ese circuito. trofozoito se convierte en forma de esquizoito. Sí. ¿Sí? Que son las formas que vamos a ver, o esquizonte, que vamos a ver en el glóbulo rojo. Ahora les digo. Pero para tener entonces en claro, bueno, entonces cuando es que digamos un zancudo sano va a picar a una persona que ya tiene pues, el paludismo o malaria, entonces a veces, esto es cuando hace la reproducción sexual, cuando la hace sexual va a sacar dos isogametos, que son el microgametocito y el sí, no había visto. El microgametocito y el macrogametocito, la grande es la hembra. Entonces, esto es lo que va a picar el zancudo, que obviamente va a ser el ooquiste, pues. Y aquí dentro es donde van a tener los microgametocitos y gametocitos, forman el cigoto va a atravesar el intestino, esto ya es en el zancudo, ¿no? Sí, es en efecto. Entonces ahí va a atravesar ya el ooquiste, va a atravesar el sistema digestivo del mosquito y luego van a salir todos los esporozoitos y ya se van a meter ahí entonces en las glándulas salivales del mosquito y ahí de nuevo otra vez empieza Entonces, sí, entonces en el mosquito, lo que está explicando es el ciclo en el mosquito. Entonces intervienen los dos gametocitos, la hembra y el macho.
ya se va a formar entonces el cigoto, el ocineto, y ese es el que llega y se rompe y entra como esporozoito a través de la picadura del mosquito de la hembra del nutrido. Entonces, ¿qué pasa? Usted no me habló de los hipnozoitos. El hipnozoito es, ¿Dónde está el hipnozoito? eso está en el hígado, que muchas veces pasa. Lo que pasa es que cuando se mete el esporozoito dentro del hepatocito, muchas veces sucede que se queda como hipno dormido, no sigue, como latente. Entonces ahí se vuelve un hipnozoito. Muchas veces las personas salen de su lugar endémico y ahí se reactiva y ahí sí continúa pues el ciclo normal. El hipnozoito es otra forma de parásito, pero como está diciendo Raúl, que se queda aquí dormido, o sea, no se manifiesta, no se sigue madurando. Ahora, ¿cuáles de ese ciclo de de ese ciclo son los que vamos a ver? Entonces, ¿cuáles son las formas entonces de ese plasmón? Esporozoito, el merozoito, tener en cuenta los quistes, ¿no? Si está dentro del hígado, si está hepático, y si está dentro del eritrocito, quiste intereritrocítico. Y de ahí van a salir los trofozoitos, los esquizontes y los merozoitos. Profe, por eso que cuando uno va a donar sangre y a esta zona endémica, pues tienes que esperar un año para poder donar después de esta zona endémica. ¿Por qué? Porque Sí. los glóbulos rojos van a ver Para generar el plasmón. de los hipnozoides. Entonces, exacto, la primana puede estar aquí, ahí permanece en formas porque el plasmodium puede producir, digamos, cronicidad o Y para que se recuerden que los humanos somos huéspedes, ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Pero qué? ¿Intermediarios o definitivos? Intermediarios. ¿Por qué? Porque intermediarios cuando hace reproducción, ¿qué? Asexual. Y cuando lo hacen aquí, sexual, son los definitivos. Bueno, entonces, ¿cuáles formas encontraríamos en la otra huesa? Los gametocitos, porque vamos a ver si es un plasmodium falciforme o forma de bananito. Y vemos los merozoitos, que son las formas celulares que están parasitando el glóbulo rojo, que son como unos anititos. Entonces, cuando esas formas, por eso ellos rompen el glóbulo rojo, lo lisan, ahí se liberan todas esas formas del parásito y es lo que lleva al cuadro clínico y a la elevación de la temperatura de la fiebre. Entonces, en los momentos en que el paciente está con fiebre es que nosotros debemos tomar la muestra de sangre porque inmediatamente tomamos la muestra y desfebrilizamos o rompemos esos glóbulos rojos. Necesitamos romperlos para que se liberen las formas de parásito y las podamos medir y verlas en GIMSA o en la roca gruesa con coloración de GIMSA, coloración de RAE, ¿sí? Esas dos coloraciones, y la específica de la coloración de GIMSA. También había leído que a la persona que le da por primera vez los síntomas son como simultáneos, pero a la persona que le ha dado de pronto por segunda vez hay como una sincronización de los síntomas. Entonces, precisamente por eso, por los síntomas, que los síntomas se dan es precisamente cuando se rompe el eritrocito, entonces ahí es donde dice la persona que hay que hacer la prueba, porque ahí es donde se van a ver. Si no hay síntomas, pues no, porque no han salido de los oídos del eritrocito. La aplaudo, Raúl. Entonces, ya todo dicho. Ya con eso ustedes van pensando cómo van a construir. Ese sería el de la primera parte de la presentación. Sí, hemos visto los usuarios y el mismo. Nos quedan otros que son los sanguíneos y nos quedan los hematodos y los sesos. ¿Listo? Bueno, entonces. Profe, para el segundo parcial, para el parcial de parásito lo vamos a manejar igual que el de virus. Sí, claro. No, eso sí. No hay otra manera. No va a nada. Profe, los temas para, o sea, después de Semana Santa, vamos
ahora lo que hemos visto de protozoos, estos mitos, y en los temas para la segunda parte. Entonces, vamos con virobacterias. Entonces, solo viro porque bacterias entra para el final y lo son. Entonces, en el segundo parcial de virología estarían respiratorios exantemáticos y herpes. Sí, Eso que fue lo que vimos ayer. entra para la primera parte del segundo parcial. Y entrarían los 4 virus que me faltan: VIH, dengue, fiebre amarilla y papiloma. Entonces, ahí pues ya miraría yo si estas entrarían meramente en la segunda parte o les entraría también, como ya la han repasado, algún caso de los que van a hacer ustedes en la primera parte. ¿Me dicen entender? Eso es lo que yo no entendí, profe. La segunda parte del parcial, o sea, ese otro 15%, la forma en que usted va a evaluar eso es como con el caso clínico o directamente también con un parcial con los temas que faltan. La pregunta de Raúl está interesante, está bien, porque es para que ustedes ya se vayan a tener. Yo voy a hacer casos clínicos. Sí, de aquí en adelante, porque hay que aprovechar el insumo de lo que estamos mostrando, que son las enfermedades infecciosas, háblale, Keila, parasitarias, virales, bacterianas o micóticas. Entonces, ¿qué es la mejor manera? Pues que a partir de casos clínicos. Ahora, no todos serían casos clínicos, porque pronto habría algo sobre la parte del cuadro clínico o el tratamiento o la parte, digamos, de un hallazgo importante en el cuadro clínico, ¿sí? O una prueba diagnóstica. Sería, digamos, como algo complemento. Pero sí van a estar los casos clínicos. Y los casos clínicos, pues la profesora los divide con más o menos 5 preguntas. Entonces les da la información del caso construido, pero de ahí devienen 5 preguntas. Y esas 5 preguntas pueden ser, pues, indique cuál es el agente etiológico, cómo es el mecanismo de transmisión, defina la principal prueba diagnóstica, qué hallazgo encontraría en esa prueba diagnóstica, cuál es el tratamiento de elección. Podría variar. Estos serían uno de los tipos de preguntas que irían en este caso. No, yo tengo otra pregunta. Para parasitología vamos a replicar la metodología de evaluación que vamos a utilizar en Viro. Sí, pues yo pienso que sí, jóvenes, porque es como lo más fácil y para que pues ustedes se adapten, porque se los cambia a otra cosa. Sí. Entonces, se los cambia a otra cosa, ¿no? Los dejamos los mismos casos clínicos, la misma dinámica, para que usted lo que hace es trasladar ya los microorganismos que son diferentes. Profe, consulta. Habíamos dicho que para virus y parásitos, la primera parte es de los temas que ya hemos visto, la segunda parte es de los virus que nos hacen falta, que es lo que vamos a ver ese día en la clase, y para parásito es la primera parte hasta lo que hemos visto y la segunda parte de qué sería. No, nos faltan los parásitos, los sanguíneos y los tisulares. Ya, que es lo que vamos a ver después de Semana Santa. Entonces ahora pregunto, porque eso fue lo que no dijimos. Ustedes para el miércoles después de Semana Santa están el jueves, viernes. Fue viernes. Viernes porque jueves es vivir. ¿Están listos para la primera parte de parásitos? Pues, si hicimos que no, ¿qué significa? No, pues si dicen que no les queda, es que quedaría todo hacerlo este día o dejarlo todo el pleno. No sé. Eso no es decisión, eso es decisión grupal. Pero eso no me permite agarrar. Vea, pongan cuidado. No, pues aprovechen lo que ustedes tienen una semana. Me parece que es mejor todo. Donde pueden trabajar los dos temas. Que puedes sacamos el parcial de virus y bacterias. No sé, por eso le digo, o sea, sobre todo. No, pues por eso te votemos una vez. Por eso no lo preguntaríamos. No es que no me hacen la propuesta de decir que les pongan nota por... No, que el día del caso clínico podamos traer nuestros talleres que hemos realizado y podemos investigar de lo que ya hemos hecho.
Es que es largo, re Es que largo, es muy profe. largo, Quedamos profe. en que yo voy a evaluar sin ayuda didáctica. Didáctica, no, papel. Ni papel, eso es una ayuda didáctica. Pro.